Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, y escribe así Pablo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a tener en primer lugar un acercamiento al texto que tenemos delante de nosotros. Es muy importante que pudiéramos ir viendo toda la serie que hemos estado ya analizando a lo largo de estos domingos pasados para poder ver en detalle específico lo que ya hemos ido viendo esos domingos tras domingo. Pero aquí Pablo lo que quiere es hacer una especie de resumen, pero también de extensión de algo que no quiere dejar antes de pasar a una sección que va a ser mucho más extensa y precisa acerca del amor, que es en el capítulo 13 y que yo personalmente estoy deseando de llegar, ¿no? Para poder exponerlo y tendréis que tener la paciencia porque seguramente nos va a llevar también algún tiempo porque es un capítulo muy rico, pero parece que Pablo lo que quiere es, bueno, ya que hemos estado viendo los dones como parte del cuerpo, o sea, miembros del cuerpo, y que vamos a entrar a una cosa que es más excelente todavía, quisiera pues traer esto de manera específica. Entonces, el versículo 27 que hemos leído es un enlace que va a hacer a lo que ya se ha visto acerca de los dones y la manera en que tenemos que ser miembros adecuados de ese cuerpo, sin despreciar ni despreciarse a uno mismo, y para lo que va a traer a continuación. Ahora sí podéis ver con claridad en el versículo 27 lo que antes hablábamos de cuerpo y de miembros, ahora claramente dice, vosotros pues, entonces, después de todo lo que hemos dicho, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Para que nosotros podamos entender todas las dificultades y todas las intenciones que deberíamos de tener, todas las implicaciones de este texto o de este pasaje, tenemos que empezar ahí. Que recordéis, aquellos que sois creyentes, que de lo que estamos hablando es de ser cuerpo de Cristo. Y eso tiene muchas implicaciones espirituales, muchas bendiciones, pero también tiene mucha responsabilidad. Así que cuando podáis pensar en vuestros dones, qué don tienes, si es el de la enseñanza o es el de la caridad, es el de la fe, etcétera, si ese don que tú tienes es realmente para manifestar, o lo estás ejerciendo, para manifestar que eres cuerpo de Cristo. Y no únicamente para tu uso personal o individual. Así que tengámoslo en cuenta a lo que vamos a ver ahora lo siguiente. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y eso te hace ser miembros los unos de los otros. Nuestra vinculación, aun cuando somos muy diferentes los unos de los otros, nuestra vinculación es por causa de ser el cuerpo de Cristo. Si Cristo no es el centro y Cristo no es el cuerpo, seréis miembros ambulantes, individuales, separados, manos que andan y ojos que oyen en medio del mundo, pero sin ningún sentido de vida. Tú eres parte de lo que es el miembro
o lo que es ser miembro de este cuerpo único que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos sigue diciendo aquí es que ahora, fijaros bien, versículo 28, y a unos, después de haber dejado esa base de unión entre los versículos anteriores y lo que viene después, y a unos puso Dios en la iglesia, y nos va a traer ahora una lista. Esta palabra que vosotros tenéis aquí, puso, es la misma palabra que encontráis en el versículo 18 de colocados, ¿no? Mas ahora Dios ha colocado, versículo 18, a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Lo que antes hablaba de colocar, de poner en su lugar, aquí ahora nos está diciendo de poner. Así que lo que tú eres, y eso lo hemos visto en otras partes, lo que tú eres, lo eres porque Dios te ha puesto ahí. Esa es tu parte. Esa es tu responsabilidad, tu deber. Ese es tu disfrute, tu bendición. Pero también es la obra en la que tú tienes que ejercer. Dios te ha puesto ahí como ese miembro para que seas parte del cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Y luego profundizaremos un poco más en esto. Es Dios el que nos pone. Y como hemos dicho ya otras veces con respecto a los dones, no ha lugar a que te quejes de que no tienes lo que te gustaría tener o que el don que tienes no lo ves adecuado o no te dignifica como tú pensabas, porque claro, hay unos dones, unos miembros que son más honrosos que otros o parecen más útiles que otros, pero tienes que recordar que tú estás en ese lugar y que ejerces de esa manera porque Dios te ha puesto ahí de esa forma. Y tenemos que estar mentalizados a la hora de entrar en lo que viene después. De todas maneras, el cuerpo está, y lo vamos a decir al final, el cuerpo está para dignificar a Dios o para dignificar a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eres lo que eres por causa de la cabeza y por causa de Cristo mismo. ¿De acuerdo? Así que tu posición es tan importante como para pensar que estás dignificando y estás ensalzando a Cristo mismo en el lugar que te corresponde. Y lo que nos dice en el versículo 28 ahora es una especie de mezcla entre lo que serían dones y el ejercicio de los dones, o lo que sería lo que eres y lo que haces. Por eso el lenguaje que vais a encontrar en el versículo 28 puede variar. A uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas y maestros, y es en sí ya como un oficio y un nombre con respecto a personas concretas. Y luego ya, más adelante, en el resto, lo que hace es citar lo que serían los dones en sí, el objeto o la manera en que nosotros podríamos actuar. Y eso también hace una diferencia a la hora del desarrollo de lo que va a hacer Pablo. Y podéis ver también cómo hay una especie de progresión en lo que Pablo está diciendo. En primer lugar, o primeramente, puso los apóstoles. Luego, en segundo lugar, vienen los profetas. Y en tercer lugar, vienen los maestros. Luego ya vienen todos los demás. Pero parece ser, da la sensación de que los primeros tres oficios que vienen en el versículo vienen en progresión, quizá por autoridad o quizá pueden ser por el comienzo e inicio de la iglesia, cuando Pablo está escribiendo a Primera de Corintios. La interpretación que se le puede dar varía en estas dos ideas. Es decir, hay un orden porque es más importante ser apóstol y después es más importante ser profeta y después es más importante ser maestro. O lo que está diciendo es que la organización como aparece en la iglesia local, tanto en Corintio como pudiera ser en nosotros, puede ser de esta progresión. Está hablando de unos fundamentos principales para luego ir construyendo en otros fundamentos que han de venir después. Bueno, pues lo vamos a mirar, ahora lo vamos a ver con todo esto. Y después nos va a hablar de los demás dones que ya hemos visto en otros momentos y en otros lugares. Si os dais cuenta, aun cuando puedan haber cambiado algunos términos, por ejemplo, los que ayudan o los que administran, no lo hemos visto en el versículo 10 en adelante,
pero podía estar complementado en ellos. Porque lo que hemos dicho en aquellos versículos del capítulo y lo que vamos a decir ahora es que esta lista no es completa, sino que es representativa. Aun cuando nosotros tengamos aquí una lista de ministerios y de dones, no quiere decir que esta sea la única, sino que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, puede haber una gran variedad y son simplemente representativos de todos los dones que en conjunto todos nosotros, los creyentes, tenemos para la edificación de la Iglesia o la glorificación, honra de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Entonces no podemos decir, es que mi don no encaja, según mi perspectiva, en ninguno de los que estemos aquí en el versículo 28. Bueno, sí, simplemente te está diciendo que hay un orden, que hay unas responsabilidades y que tú puedes encajar de una manera u otra en otros muchos que se pueden ver dentro de lo que es la vida comunitaria y la vida de iglesia. El don de ayudar y el don de administrar tiene una variedad muy extensa, como lo que es el don de sanidad, el don de ayuda, el don de caridad, etcétera, que hemos señalado otras veces, o el don de fe, de esperanza y confianza en las promesas de nuestro Señor, etcétera, etcétera. Y además tendré que decir también que aquí hay una cierta diferencia en estos versículos a lo que podríamos ver más adelante, que se volverá a hablar otra vez de los fundamentos de apóstoles, profetas y maestros. También hay una cierta diferencia. Así que entre Efesios 4, por ejemplo, Primera de Corintios 10 en adelante, lo que hemos visto, y en estos versículos 29 y 30, pues podremos ver que hay una variedad de diferencia entre lo que es este versículo 28 mismo que estamos viendo. Lo siguiente que tendríamos que decir en estar en este contexto del pasaje es que nosotros no nos ponemos, ni ponemos a nadie. Entonces, cuando estamos hablando de apóstoles, profetas, maestros, los que sanan, o los que hablan en lenguas, o los que interpretan en lenguas, no los estamos poniendo nosotros. Es Dios, ya lo hemos dicho en el versículo, que es Dios el que los pone. Por tanto, nosotros no tenemos ninguna autoridad, nadie, ni lo que es el pastor o el grupo de pastores, ni la iglesia en su conjunto, tiene capacidad para decirle a alguien, tú vas a tener estos dones o tú vas a tener esta responsabilidad, porque el que lo da es Dios. Lo único que se nos deja a nosotros como iglesia es reconocerlo. Es poder ver si realmente Dios ha puesto a esa persona en ese servicio y con esos dones o capacidades. Y desgraciadamente tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero lo que debemos de hacer como iglesia es acercarnos a las Escrituras para interpretar lo mejor posible cuáles son esos dones o ministerios dentro de la iglesia para que los podamos ver en las personas adecuadas, hombres y mujeres, para la honra de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de la iglesia. Esto es muy importante. No podemos simplemente decir, yo quiero esto, sino que tenemos que mirar si el Señor está mostrando que tú tienes eso. Y si ruegas por los dones mejores, como nos va a decir el último versículo que hemos leído, si tú estás rogando por dones mejores, si realmente el Señor te los va a dar, la iglesia los tiene que ver. No es simplemente que alguien pueda llegar y decir, yo he pedido a Dios que me dé más fe a la hora de los programas o de los proyectos de iglesia, que el Señor va a responder, el Señor me ha dicho. Bueno, no es tanto que tú vengas diciendo que has recibido ese don, sino que nosotros veamos que tú tienes ese don, que has pedido o que has buscado porque piensas que es un don mejor o más adecuado. Y si Dios nos pone en esta posición y con estos dones y la iglesia ve que esto es obra del Señor, esto es lo que Dios quiere. El Señor nos va a dar y nos va a hacer lo que la iglesia necesita. Si necesitamos de una enseñanza, de una instrucción, porque tenemos niños, el Señor proveerá maestros para la escuela dominical.
Si vemos la necesidad y la carga en nuestro corazón de que necesitamos evangelistas para proclamar el evangelio en la calle, el Señor nos dará los hombres y mujeres para que puedan evangelizar. Y si nuestra visión es mucho más global y podemos pensar con respecto a ir a la obra misionera, es decir, a otros lugares lejanos, entonces el Señor proveerá de esos hombres y mujeres adecuados para que los podamos enviar a esos sitios. Así que el Señor es el que los pone, nosotros tenemos que orar al Señor, tenemos que buscar por lo que necesitamos, esperar que el Señor responda y reconocer cuando eso está en medio de nosotros. Y diciendo todo esto, no es mi intención que veamos todos esos ministerios o dones que se nos nombran en el versículo 28 o después en el 29 y 30, que pudieran ser una repetición casi. Me voy a centrar únicamente en el primero, que es con respecto a los apóstoles, porque ya hemos hablado de los profetas, el don de profecía, es decir, de ser la voz de Dios, de traer mensaje de parte de Dios a nuestra generación y también de la Iglesia, y hemos visto también el de la enseñanza, en este caso que nos dice de los maestros, como hemos hablado también del don de los milagros, y los milagros actuales hoy. Dios puede hacer grandes cosas, pero es lo que puede hacer con hombres y mujeres dedicados y dependientes de la obra del Señor o de las manos del Señor, etcétera. Lo que tendremos que mirar es algo que no hemos visto y que nos sorprende. Y dice, y aún os puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles. Si hay temas que son delicados y que son conflictivos, uno de ellos es este. Cuando hablamos aquí de la idea de apóstoles, que Dios ha puesto apóstoles en el cuerpo de Cristo, es decir, en la Iglesia y en las iglesias locales en particular. ¿Qué es lo que esto implica y qué es lo que esto significa? Y tendréis que reconocer a aquellos que viajáis un poquito por internet que se han dicho y se dicen cosas bárbaras y fuera de lugar, que no es como parte de la misma escritura, y es por eso que tendremos que hacer un énfasis y nos vamos a detener en esta mañana para poder ver qué es lo que esto significa. Apóstolos, que es en griego, significa sencillamente enviados o comisionados. Es alguien que tiene una comisión, que tiene una misión de parte de alguien. Y aun cuando la palabra apóstol aparece contadas veces a lo largo del Nuevo Testamento, en realidad su raíz en el griego aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, simplemente que fueron enviados por personas importantes, autoridades, etcétera. Lo que pasa es que se traduce por enviados, y nosotros, cuando está hablando de lo que es la obra espiritual de Cristo, la Iglesia, lo traemos como apóstol. Y eso ya crea así un problema. A la hora de interpretar, simplemente ponemos la palabra que es apóstol, sabiendo que es mensajero o que es enviado, o la la dejamos únicamente apóstol o con la interpretación que nosotros le queremos dar. Por cierto, la palabra apóstol, tanto en el griego como viene, como hoy en día, lo podríamos traducir por una palabra muy moderna y muy actual y muy necesaria para todos nosotros, que es la de misionero. La de misionero es que tiene una misión, es decir, está comisionado. Entonces, cuando nosotros vemos en los evangelios o vemos en las cartas, como aquí, que está hablando de apóstol, sencillamente estamos hablando de un misionero. Pero habiendo dicho esto, que es la definición de la palabra, vamos a distinguir para poder ver a quién se está refiriendo en este versículo en particular, el apóstol Pablo, el misionero Pablo. ¿De acuerdo? Y con el concepto de misionero tenemos tres cosas, o tres posibilidades, o de distinguir tres clases de misioneros, de apóstoles. En primer lugar, en el libro de Hebreos, nos dice en el capítulo 3, versículo 1,
que Cristo, nuestro Señor, es apóstol. Es el apóstol nuestro, como es el Señor y como es el sacerdote. Cuando estamos diciendo que Cristo es el apóstol, es la palabra que se está citando, lo que estamos diciendo es que Cristo es el enviado. Y entonces nosotros enseguida distinguimos que nuestro Señor Jesucristo es aquel que fue enviado, comisionado por el Padre. Él es el Cristo por nosotros, enviado por el Padre. Y cuando leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que se repite varias veces, constantemente nuestro Señor Jesús tiene que decir que Él ha sido enviado por el Padre o que tiene esta comisión de parte del Padre. Que mi Padre me ha dicho y yo hago lo que Él me ha dicho. En el capítulo 3, capítulo 5, etcétera, capítulo 13, por ejemplo. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Como un ejemplo más de los que podíamos haber citado en otros muchos lugares. Capítulo 13 de Juan, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y está hablando también, de alguna manera, con respecto a sí mismo. Cristo es el enviado. La palabra aquí que hemos leído es la de apóstol, comisionado. Y nosotros sabemos claramente cómo el Padre desde la eternidad ha tomado al Hijo para enviarlo con una misión, con una comisión única y distinta al del resto de apóstoles que pudiéramos hablar o de enviados. Porque nos dice que Cristo Jesús ha venido de parte del Padre para rescatar. Es decir, para adquirir o comprar con su propia sangre, con la cruz, aquellos que estaban perdidos, ¿no? Para encontrar, dice en otro lugar, a los perdidos. O para salvar de los pecados al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios. O ha sido comisionado para ser glorificado, para morir por su pueblo. Así que esta tarea de apóstol de Dios, de enviado de Dios, es única, no es repetida, no es repetible, no la podemos esperar en nadie. Por eso se nos dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre tiene mensajeros que son sus ángeles, pero la tarea específica de salvación no ha sido dado a profetas, no ha sido dado a ángeles o a hombre alguno, sino únicamente a su Hijo Jesucristo. Él es el apóstol de Dios. Pero, en segundo lugar, entonces viene también en la Escritura y de manera muy clara los apóstoles de Cristo. En nuestra misma carta que tenemos aquí de Corintios, pues nos dice cómo Pablo es apóstol, parte de Dios, del Señor Jesucristo, justo al principio. Y lo va a repetir en varias ocasiones cuando dice que él con el resto de los apóstoles tiene el derecho o el privilegio o la posibilidad de contraer matrimonio o de tener esposa como el resto de los apóstoles, etc.